Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos la persiana de nuevo porque hoy tengo conmigo a Carles Ricard para muchos garbellar aigua. Y entre otras cosas, buceando por internet, me ha chivado, y ahora me corriges, Carles, si me equivoco, que eres filólogo y escritor, según lo que dice la, las páginas Más, de internet. más filólogo que escritor, más filólogo que escritor. Su primera novela la tengo aquí. Eh, Os la muestro, aunque la tenéis en pantalla y la vais a ver enseguida. Eh, es Valencia no era una fiesta, que combina intriga, crítica política y amor, pero también una profunda reflexión sobre la identidad valenciana y lo que significa pertenecer a una ciudad y a un club. En sus páginas encontramos una historia de amor imposible, un crimen y la sombra de la corrupción y sobre todo el latido de Mestalla como símbolo de resistencia. Carles, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y que encima haya sacado, dadas las circunstancias de ahora mismo y del contexto que tienes en casa, te doy todavía más las gracias. Nada, muchas gracias a ti, Álvaro. La verdad es que me hace mucha ilusión y te agradezco esta invitación. Yo entro como un Miura y ya directamente ataco las Dale. preguntas que luego siempre me voy y digo, no le he preguntado esto, no le he dicho lo otro. ¿Cómo nace la idea de Valencia no era una fiesta? Primero fue la historia de amor, la denuncia política, la pasión por el club. ¿Cómo germina? Pues la novela, digamos, el nacimiento es de hace muchos años, mucho antes de comenzar a escribirla, porque yo empecé a escribirla en el 21, en el 2021, pues eso, yo creo que mucha gente aprovechó la pandemia y arrancó, el encierro arrancó para escribir, pero la idea de la novela comienza muchísimo antes, te diría, pues, 4, 5, 6 años incluso antes. Eh, Realmente fue una mezcolanza de temas que yo quería incluir en la novela, ¿no? Por un lado, novela con cierto toque de misterio, porque, bueno, pues la verdad es que soy lector de novela de misterio, novela negra. Yo soy, para lectura soy un poco especialito. También la parte, digamos, valencianista o el componente valencianista de la novela surgió a mitad de escritura, porque estaba Vaya. escribiéndola y sí, y digo, tenía el regusto, el sabor amargo de no incluir algo del Valencia, ¿no? Porque es, bueno, digamos, el club de mi abuelo, el club de mi padre, mi club. Entonces, digo, bueno, de alguna u otra manera quiero que el Valencia atraviese la novela. Y luego lo que tenía claro desde el principio era que todo ese contexto de la historia de amor, digamos, la parte de corrupción de la novela, tenía que transcurrir en Valencia. No, tenía claro que cualquier acción, cualquier novela que yo escribiera que no estuviera ambientada en el barrio del Carmen, en Blasco Ibáñez, en el cauce del río Turia, para mí no tendría la misma cercanía o el mismo sentimiento que si lo hubiera escrito, no sé, pongamos por caso que la acción transcurre en Madrid o Nueva York. Tenía claro que tenía que ser en Valencia. Pero respondiendo a tu pregunta, la novela surge muchísimo, muchísimo antes de empezar a escribirla. No, la verdad es que estas cosas, este tipo de novelas, para mí, tienen un tiempo de reposo, ¿no? De madurar mucho las ideas, como es mi caso, a mí me costó muchísimo. Por tanto, te diría que empezar a pensar la novela y empezar a escribirla y terminarla, pues casi 8 años. Parece mentira, pero bueno, es así como en este caso la novela ha ido madurando, desarrollándose hasta nacer. El título, además, recuerda a París, era una fiesta de Hemingway, con una lectura opuesta. ¿Por qué eliges el guiño? Porque además hay muchos por aquí que durante mucho tiempo sí que se han pensado que era una fiesta. Bueno, la verdad es que el título da y me ha dado muchísimo, muchísimo juego, porque, bueno, Hemingway es una figura literaria que siempre me ha traído mucho, y eso que no soy muy, muy fan de Hemingway, pero sí, siempre me ha gustado mucho su figura, su vida, su París, el suicidio. Siempre me ha llamado mucho la atención Hemingway, ¿no? Su estancia en España. Entonces, cuando eso que repasando un poco su biografía, me chocó muchísimo la novela de París era una fiesta. De hecho, durante el proceso de escritura de esta novela, leí la novela de Hemingway. Entonces,
claro, como en la novela, como en mi novela, hay un punto en el que la corrupción lo enfanga todo, ¿no? Enfanga la ciudad. Claro, quería dejar claro que todos esos casos de corrupción reales, por desgracia reales, pues no hace falta ahora nombrarlo, la visita del Papa a Fórmula 1, pues que todos esos actos grandiosos estaban envueltos por un celofán muy bonito, que parecía que una ciudad maravillosa y perfecta, pues detrás de todo ese, de todo ese lujo o esa luz espectacular, pues había detrás gente llevándoselo a montones, ¿no? Entonces, quería que el título reflejara un poco que todo lo que era fiesta no era tan fiesta como parecía, ¿no? Entonces, pues aproveché que me daba esa lectura de no todo era una fiesta y además vincularlo con Hemingway, pues por lo que he comentado antes, que es una figura que siempre me ha atraído mucho. ¿Cuánto hay de autobiográfico en Pauperis, en el protagonista? ¿Te sientes identificado con él o es más bien una figura simbólica? No, a ver, es verdad que no soy, no soy pauperis, pero bueno, sí que es verdad que cuando tú escribes, vamos, yo por lo menos lo entiendo así, ¿no? Cuando uno escribe un personaje de su novela, pues siempre tiene que volcar algo suyo, en mayor o menor medida, pero siempre hay Claro. algo suyo, ¿no? Entonces, en este caso, pues Pauperis pues, es estudiante de filología, que es mi caso, Blasco Ibáñez, en ciertos capítulos se traduce que va asiduamente a Mestalla, como era mi caso. Y bueno, pues siempre hay un toque personal en los personajes que siempre están, siempre, en todo escritor se vuelcan en el personaje. Entonces, ¿es autobiográfica? No, pero es verdad que hay gente que me conoce, amigos, familia, que ha leído la novela y me ha dicho en determinados aspectos, determinadas cosas sí que te he reconocido a ti, ¿no? Entonces sí que hay algo de mí. Estabas diciendo que cuando empezaste a escribir tenías claro que iba a ser Valencia. No sé si el papel que juega la ciudad durante la escritura. Si vas diciendo voy a meter este rincón, ¿cómo concibes para que se acabe convirtiendo en un personaje más desde el inicio, desde la primera página? Ya se nota que Valencia es la tercera pata, ¿no? Junto con Cristina y con Pau. Uh -huh. No sé si se va transformando tu idea de cómo mostrar la ciudad durante todo el proceso, que ya has dicho que han sido unos cuantos años. Mira, pues en este caso, contestándote un poco a la pregunta de antes también, vinculándola, porque por un lado quería reflejar Valencia, de hecho si das leído la novela y la gente lee la novela, se dará cuenta que en el capítulo, no sé, creo que es el capítulo 3, que hay, digamos, una comparación entre la Valencia del ensanche, ¿no? La Valencia más burguesa con la Valencia un poco más alternativa del barrio del Carmen, ¿no? Entonces, por un lado, Valencia está ahí muy presente, ¿no? Porque me sirve la ciudad para también un poco contraponer a Pau y a Cristina, ¿no? Que son dos polos opuestos, pero que en este caso se enamoran. Y luego, por lo que comentaba antes de que cuánto hay de mí, pues a lo largo de la novela que se van desarrollando las escenas y la acción, pues Valencia está presente, que son un poco los rincones que a mí más me gustan de la ciudad, ¿no? A mí el cauce del río Turia, el Alameda, varias escenas de los personajes recorren la calle Caballeros, se sientan por la noche a hablar en los puentes del cauce del río, viveros. Entonces, la novela está muy bien explicado lo que has dicho tú, de Valencia casi es un tercer personaje de la, de Claro, la, sí, de sí, la sí. novela, porque es que acompaña toda la acción. Y además, pues, lo que decía, ¿no? Son los rincones un poco que a mí de Valencia siempre me han gustado, me han interesado. Y yo es que soy muy andarín, a mí me gusta mucho andar. Entonces, Te entiendo. eh, recorro Valencia y además que soy muy observador. No sé si eso es un punto obsesivo, pero soy muy observador. Entonces, recorro la ciudad y aunque la haya recorrido 1000 veces, siempre intento encontrar aspectos nuevos, detalles nuevos. Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo de una cosa muy curiosa que me llamó mucha atención. Una escena por el final, no voy a contar lo que sucede en la escena. Tenía claro que quería que ocurriese, que transcurriese la acción en una determinada esquina de Valencia. Y
claro, cuando estaba escribiendo la escena, digo, ostras, pues sé, o sea, mentalmente tengo la imagen de la esquina que quiero meter, pero no me he preocupado en saber cómo se llama la intersección de las calles. Total, que un día que mi mujer y yo nos fuimos a Valencia, digo, tengo que ir a esta escena, a este cruce, porque necesito saber las calles. Entonces, yo tenía en mente el sitio que quería, pero no sabía ubicarlo en cuanto a nomenclatura. Entonces, sí, Valencia tenía que estar muy presente, de forma que incluso estaba en el subconsciente sin saber el nombre de las calles. Claro. Además que lo has conseguido, porque tiene mucha alma valenciana. Ya no solo valencianista, sino valenciana también. Los bares, el ruido de Mestalla, lo puedes escuchar mientras lees. Y se nota que te has inspirado mientras escribías, no solo antes, sino mientras también la anécdota que estás contando. Porque dices, sí, lo puedes mirar en el Maps, pero no es lo mismo. Y se nota. No, no, Se no es lo nota que mismo. has No. ido a empaparte un poco de cómo... qué se respira en las calles, ¿no? Mira, de hecho, si quieres decimos el nombre. El cruce, no estoy descubriendo nada. El cruce es la calle Caballeros con una calle muy pequeñita que se llama Calle del Reloj Viejo. Sí. Y claro, no me acordaba, digo, sé qué calle es, pero no sabía que se llama Calle del Reloj Viejo. Y fuimos a comprobarlo durante la escritura. En la novela el fútbol tiene, como no puede ser de otra manera, como estamos diciendo, un valor emocional muy fuerte, no solo deportivo. ¿Qué representa para ti el Valencia dentro del libro? Ya no en tu vida, sino en el libro, a la hora de haber desarrollado, qué querías que fuera y que sintiera la gente a la hora de leer el Valencia y todo lo que supone para la ciudad y para los aficionados. A ver, es lo que decíamos antes del cuánto hay de ti en el personaje. Claro, yo tenía la convicción de que para Pau el Valencia tenía que ser una parte importante de su vida. Entonces, no solamente explicarlo como, bueno, pues Pau es muy valencianista y va a Mestalla. No, yo quería que fuera algo más profundo, ¿no? Entonces, eh, 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 deja claro en la novela desde el capítulo 1 que Pau es valencianista porque es un sentimiento que ha recibido de su abuelo, que de su abuelo ha pasado a su padre, que su padre ha ido con su abuelo a Mestalla y todo ese sentimiento heredado digamos, se representa en la novela con una bufanda que pasa de personaje en personaje, ¿no? Entonces, eh, más o menos en mi vida real no existe esa bufanda, evidentemente, pero sí que ha sido un poco así, ¿no? Mi padre en infinidad de ocasiones me cuenta partidos que fue con mi abuelo cuando era pequeño. Yo he ido con mi padre de pequeño a Mestalla y, bueno, y mi hijo que tiene 2 años, pues ya ha ido a Mestalla. No se han tirado del partido, no le ha interesado lo más mínimo, De pero momento. yo de momento pero yo quería que viviera esa escena, ¿no? Esa situación de ir a Mestalla, de la primera vez que vas a Mestalla, ¿no? Entonces, eh, el Valencia en la novela, bueno, no tiene un papel relevante en cuanto a la acción, pero sí que tiene mucha presencia, ¿no? Tiene mucha presencia, de hecho los personajes van a Mestalla, salen de Mestalla, de manera sucinta, pero comentan cosas de la situación del club y lo que he dicho antes, ¿no? Que yo creo que quería que el Valencia atravesara la novela de alguna manera u otra, pero que estuviera presente, la gente lo percatara, no se percatara. No, de hecho, porque dices tú que en proporciones es menor. A mí, después de acabar la lectura, me da la sensación de que tenía más peso. Supongo que es por compartir el vínculo y por... No sé, Me, pero... De hecho, mira, fíjate, me alegra y me entristece lo que me estás diciendo, porque a lo largo de todos estos meses de promoción de la novela, Ujú. eh, me han pasado cosas muy curiosas, ¿no? Porque ha habido gente que ha recomendado la novela a otras personas, que te gustará porque es una novela de intriga, tal. Y en cambio hay otras personas que han recomendado, mira, es una novela sobre fútbol. Y claro, yo cuando oigo es una novela sobre fútbol, No, se me cae el mundo a los pies porque digo, ostras, vamos, bajo ningún concepto yo quería que fuera una novela no lo es. catalogada como una No, novela de fútbol. y no lo es. Digo, de hecho, estoy convencido que hay gente que diga una novela de fútbol, pues a mí esto no me interesa. Claro, y al Vamos, revés, también puedes crear un hype desproporcionado y cuando la gente lo lea, digo, si esto no va de fútbol ni de deporte, claro.
Pero aún así, dejando claro que no es una novela de fútbol, que es un thriller político, o un thriller, o una novela negra, no sé cómo prefieres catalogarlo, el componente, siendo un porcentaje menor, para mí sí que ha tenido, para la importancia de los personajes, les ha dimensionado muy bien, y creo que gracias a que les dimensionaba y les redondeaba muy bien, me ha dado la sensación de que tenía más presencia, un poquito más de presencia el deporte y el Valencia en concreto, que, del que realmente tiene. No, que me alegro, sí, que también esa era un poco la intención. Claro. Yo quería que el Valencia estuviera presente en la novela, que, que, y además, no sé si lo he comentado antes, pero más yo quería que, digamos, que la parte del Valencia no es que estuviera presente en la novela de manera, bueno, es que el personaje es valencianista. No, yo quería que hubiera, digamos, algo más puro, que es el sentido de que es el sentimiento. O sea, no está presente el Valencia, sino que está presente el El sentimiento sentimiento. del Valencia, que no es lo mismo, que Claro. no es lo mismo, ¿no? Claro, es que está más Eh, presente Mestalla que el Valencia, por así decirlo, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Lo que hemos recibido, que la situación de un partido o una temporada, ¿no? Yo quería que hubiera algo más profundo en la novela, que creo que en ese sentido sí que lo he conseguido. Sí, Eh, sí. en varios capítulos hay pinceladas de diálogos de Pau y Cristina, pinceladas de, salen de Mestalla o tal, pero hay un capítulo, que si no recuerdo mal, creo que es el capítulo 22, que ahí sí que es, digamos, un capítulo monotema dedicado digamos, a la visión de Pau del Valencia y Lo de la, recuerdo. y de la vida. Ahí sí que me explayé, ahí sí que reconozco que me, que Ahí. me, Era que tu me momento. explayé. Era mi momento. Dije, bueno, ya con esto ya puedo decir que la novela, en cuanto al tema de Valencia, ya lo hemos tocado. Me voy a quedar un poquito con el tema del Valencia, porque veo la novela como una metáfora de la ciudad y del propio Valencia, un club herido, lleno de pasión pero mal gestionado. No sé si crees que el declive del club en los últimos años refleja también este deterioro más amplio de la ciudad o de las instituciones valencianas. Pues aquí podríamos estar hablando toda la noche, y Lo hacer sé, una, pero una tenía que tesis, una decírtelo. tesis, una tesis doctoral. Mira, de hecho, lo comentamos en una de las presentaciones, que creo, si no recuerdo mal, creo que fue con Rafa La Huerta, la presentación de la novela. Y no sé si fue, creo que fue él o Vicente Maidal. Hicimos un paralelismo de cómo se había deteriorado la ciudad y el Valencia en cuanto a la memoria, ¿no? El Valencia es un club que no ha respetado su pasado, no, tenemos un ejemplo, vamos, clarísimo, ¿no? Lo que va a ocurrir si nadie lo remedia, o por desgracia lo de Mestalla, ¿no? Digamos la catedral que tienen los valencianistas, pues la vamos a tirar abajo, es así de sencillo. Y eso aplicado a la ciudad, pues lo comentamos en las presentaciones, ¿no? Valencia es una ciudad que no ha respetado su memoria, que no, digamos, sus señas, su historia no se ha mantenido, no se ha respetado. De hecho, en unas presentaciones poníamos un ejemplo claro. La casa de Blasco Ibáñez, la casa natal de Blasco Ibáñez, que está en una de las calles que cruzan la Avenida del Oeste, eh, eh, hay una placa roñosa al lado de unos cables de luz que pone aquí nació Blasco Ibáñez, y está escondida detrás de una farola y detrás de una señal de prohibido aparcar. Lamentable. Nosotros aplicábamos eso de, ¿alguien se imagina que en Salamanca la casa de Unamuno estuviera detrás de una, de una, Nadie. de una plaza de un parking de garaje o de una señal de prohibido estacionar? Pues eso es un ejemplo, parece un poco irrisorio, pero es No un lo es, ejemplo ¿eh? real de esta ciudad y de Valencia, pues aplicado a Mestalla, ¿no? Quiero recoger el guante que has lanzado porque últimamente estoy hablando con gente que no es de aquí de Valencia, del Valencia y de Mestalla, y estabas hablando de lo que es, lo que representa Mestalla, que está muy bien plasmado en la Uh-huh, novela, y ahora que se habla tanto fuera de aquí, del nuevo estadio, del uh-huh. futuro del club, muchos fuera no entienden que no queramos el nuevo estadio, que piensan que nos aferramos simplemente a la nostalgia. ¿Cómo explicarías lo que es y lo que supone Mestalla?
Pues mira, un poco lo que refleja la novela, ¿no? Y lo que yo lo pienso así, ¿no? Mestalla es un sitio donde ha ido mi abuelo, donde ha ido mi padre, donde he ido yo y ha ido mi hijo. Yo creo que ya con eso se representa lo que, para mí personalmente, lo que significa Mestalla, ¿no? Un sitio en el que han pasado, pues, pongamos, no sé, 80 años de recorrido y toda mi familia ha pasado. Ay, Carles, creo que te he perdido. Si me escuchas, vamos a parar un segundito, lo recupero y volvemos. Dame un momentito. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Estamos hablando de Mestalla como legado y como resistencia también, ¿no? A fin de cuentas, querernos mantener también es plantarte hasta dónde estás dispuesto a que te expolien. Pues sí, no sé lo que estábamos comentando, dónde nos hemos quedado, pero te contestaba que lo que representaba Mestalla, pues es un sitio donde ha ido mi abuelo, ha ido mi padre, he ido yo y ha ido mi hijo, ¿no? Yo creo que con eso está todo dicho. Eh, es un sitio en por el que debemos luchar para mantener, porque ahí está un poco la raíz, no solamente del equipo, más allá del equipo, del club, ¿no? De la historia del club. Y eso, traspuesto a la novela, pues es lo que he intentado también, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo, pues Pau recibe de su abuelo la bufanda después de haber venido de Mestalla juntos, ¿no? Andando desde Mestalla hasta su casa. Pues es el ejemplo aplicado a la novela de un ejemplo real de miles y miles de personas que han ido con su abuelo, con su padre o en este caso con su nieto a Mestalla, ¿no? ¿Crees que se nos entiende a la sociedad valenciana fuera de aquí? Quiero decir, hay identidades catalanas, vascas, incluso gallegas, tienen una idiosincrasia fuerte que, que desde otros sitios se tienen en cuenta. ¿Percibes que la singularidad como el pueblo y como club se comprende fuera de aquí? Uf, no lo sé. Por No lo sé. amigos, por conocidos, por... Pero en cuanto al sentimiento por el club o la idiosincrasia del pueblo, ¿te refieres? Sí, un poco va unido también, ¿no? Eh, a ver, es verdad que el valenciano es un pueblo peculiar, yo Por eso lo digo. peculiar, pero bueno, yo también te diría que todos dirían, bueno, todos somos peculiares, ¿no? Sí. La combinación de gente peculiar pues hace un pueblo peculiar. Pero no sé, yo no me tiraría a la piscina de si sí o si no lo comprenden. Yo solamente sí que te digo que sí que es un pueblo peculiar, que como todos son peculiares, ¿no? Como a lo mejor lo que nosotros pensaríamos de lo que dices tú de los vascos o de los catalanes. La trama, volvemos a la trama, volvemos a la novela, toca temas muy sensibles, corrupción, impunidad, pues, la influencia, ¿no? Que hemos visto durante muchos años que tienen los políticos. ¿Cómo manejaste ese equilibrio entre la ficción y la crítica real? ¿Cómo? Perdón, es que se Sí, ha cortado. el equilibrio entre la ficción y la crítica real. ¿Cómo te manejaste para ahondar Mm, en el tema de corrupción, influencias? Mira, parece mentira, pero a la hora de escribir en Valencia, no yo, cualquier persona, a la hora de escribir una novela sobre corrupción en Valencia, parece que es muy fácil, ¿no? Ahora a lo mejor no tanto, pero hace unos años tú abrías un periódico no sé, 2014, 2015, y abrías un periódico y tenías un catálogo de tramas de novelas, o sea, esto es así. Entonces, la combinación, bueno, sí que es verdad que la novela tiene un punto de inspiración en casos de corrupción valencianos. De hecho, creo recordar, no recuerdo dónde exactamente, pero hay un capítulo de la novela en el que se nombran pues, los 20, 30 casos, Sí, los sí. 20, 30 casos de corrupción, uno tras de otro, que son inspiraciones casi reales de la vida Tal cual. aplicadas a la ficción. Pero evidentemente la novela tenía que sentirse inspirada en esos casos de corrupción, Ujú. pero no más allá, no hay ninguna, digamos, vínculo real de la ficción o de
del argumento de la novela con un caso de corrupción concreto, ¿no? No hay Claro. ninguna Hay- hay- vinculación. por eso te decía que hay muy buen equilibrio porque se refleja y al mismo tiempo la ficción sigue teniendo el peso suficiente como para no tener que ahondar en ninguno Tal cual, tal cual. y mostraros como telón de fondo y no tan fondo, claro. No sé si Ujú. tuviste en algún punto un poco de miedo de incomodar a alguien con lo que cuentas y que por eso no saliera publicada. No, la verdad es que no. No, porque para eso tengo suerte en una cosa, y es que cuando escribía la novela, sinceramente pensaba poquito en la gente que la iba a leer. Vale. No me corté, no me corté, básicamente porque, lo confieso ahora, no tengo ningún problema. Pensaba que no la iba a leer nadie. Entonces, obviamente me equivoqué, pero partiendo de esa base, no podía, no me podía autocensurar a mí mismo porque, bueno, es que no me voy a censurar algo que no va a leer nadie. Entonces, en ese sentido tuve suerte. Pero en el caso de que hubiera pensado, tampoco me habría, evidentemente, pues, habría evitado nombres propios reales, pero no más allá, no me tendría por qué haber contado, la verdad. No, no, claro, pero muchas veces dices, a ver si justo mi editor es de este palo y va, ¿sabes? Pero muy bien, muy bien. Pues mira, en este caso no, en este caso no, en este caso no. De hecho, te voy a porque ahora que has dicho el editor, te voy a contar a lo mejor me salto el guión, pero te voy a No, contar no. una anécdota muy graciosa, porque cuando terminé la novela, claro, yo envié la novela a 2 o 3 editoriales, perdón, y la primera que me contestó me contestó rapidísimo, te diría en menos de una semana. Me llamó por teléfono, mira que nos ha encantado la novela, la vamos a publicar. Y tonto de mí, la pregunta que le hice fue, ¿y cuánto tengo que pagar? Ay, Y entonces me dijo, no, te vamos a pagar nosotros a ti. O hombre, sea, claro. para que, para que veas el pensamiento de la gente que va a leer mi novela, digo, bueno, es que no la va a leer nadie. Entonces, claro, cuando me llamó para decir, ¿te vas a publicar? Dije, bueno, pues tú tendré que pagar para que me la publique. Entonces me dijo, no, te vamos a pagar nosotros a ti. O sea, para que veas Claro. la visión tan pesimista que tenía con la novela, de que no la iba a leer nadie. El asesinato de Pau Uh -huh. marca un punto de inflexión. Sin embargo, tú juegas con la estructura temporal de la narrativa y se sabe antes de tiempo, no es un spoiler de decirlo aquí ahora mismo. No sé Sí. qué pretendías que sintiera el lector al jugar así con su muerte, a lo Christopher Nolan. Mira, 2 cosas te voy a contar de este tema. Me alegro, como suelo decir, ¿no? Me alegro que me hagas esa pregunta. La muerte de Pau, que estás comentando tú, el asesinato de Pau, se sabe desde el capítulo 1. De hecho, la novela empieza con el entierro de Pau. Entonces, Efectivamente. yo quería que quedara claro desde el primer momento que esta novela no era el típico argumento, ¿no? La típica novela de vamos a correr las páginas para ver quién es el asesino. No, quiero decir, yo quería que la novela estuviera por encima de quién es el asesino o quién ha ordenado el asesinato, ¿no? Sino mucho más allá. A mí no me importa que el asesino sea el mayordomo, me lo Ya. invento, ¿eh? No, yo quiero que esta novela vaya mucho más allá. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo evito todo esa sensación de que la novela es una novela de búsqueda de un culpable? Pues meto el asesinato al principio de la novela y es que no se queda claro, pero bueno, hay un pequeño apunte de culpabilidad. Y luego, la novela, por si hay gente que no lo ha leído, la novela se puede leer de 2 maneras. La novela tú la puedes leer del capítulo 1 al capítulo 38, pero está escrita de manera desordenada, ¿no? Lo que decía, el capítulo 1 es prácticamente el final de la novela, porque es el entierro. El capítulo 2 es el que sería el inicio de la historia. El capítulo 3 más o menos a mediados del argumento. Pero es que la novela está escrita así. O sea, el capítulo 1 es el primero que escribí, el capítulo 2 es el segundo que escribí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando ya estaba terminando de escribir la novela, que me quedaban muy poquitos capítulos, muy poquitas páginas, pensé, ostras, esta novela está muy desordenada, ¿no? El 1 es el final, el 2 es el principio, pero es que quiero que sea así, es que yo quiero que la novela esté organizada así. Además, tenía una fijación que era que el capítulo 1 tenía que ser el capítulo 1, ¿no? No podía ordenar los capítulos cronológicamente porque entonces el 1 dejaba de ser el 1. Y dije, bueno, pues dejo la novela como está, pero doy, digamos, una segunda opción
al lector que le guste leer la novela cronológicamente. Entonces tú abres la novela y en la página 2 o 3 te dice, la novela te la puedes leer del 1 al 38 o con los capítulos salteados. Bueno, he recibido comentarios de todo tipo. Hay gente que se la ha leído de una manera, gente de otra, incluso gente que me ha escrito por redes sociales diciendo, me la he leído de una manera y ahora voy a empezar de la otra. Bueno, pues fenomenal, pues mira, disfrutas doblemente de la novela. Yo me Pero lo eso leí es un poco conforme venían, me lo leí. Vale, muy bien, pues yo, hay gente incluso en las presentaciones de libros, gente que se me ha acercado, oye, voy a empezar la novela esta noche, ¿cómo me recomiendas que la lea? Digo, ostras, esto es muy personal, ¿no? Cada uno tiene que leerse la novela como se sienta más a gusto cronológicamente. Digo, pero yo, si tengo que recomendar algo, yo diría cómo está publicada, Claro, porque es que es lo más, yo es, siempre soy es la más, partidario si lo has publicado así es por algo. claro, claro, es que esta sí que decir, la primera frase de la novela es la primera frase que escribí de la novela. Claro. Entonces, no sé, yo creo que también hay un poco componente de personal oye, si esta novela está escrita así, es porque el autor tiene un interés en que esto sea así. Y entonces, bueno, pues voy a ver incluso un poco, voy a indagar por qué lo ha querido hacer así. Entonces, yo recomiendo así, pero bueno, no. Hay gente que, no, yo es que soy muy ordenada en la vida, mi suegro es muy ordenado en la vida y mi suegro ha dicho, yo me la voy a leer cronológicamente. Entonces, pues no, pues Es para otra eso. experiencia, no es la que el autor ha querido dar, pero si tú quieres, pues adelante. Sí, claro, claro, claro. El, estaba pensando, una novela tan marcada por la desilusión y la muerte, el papel del amor juega un rol importante. Y no sé si tú a Pau y a Cristina si existieran de verdad, siendo ese puntito de esperanza que hay por la ciudad, ¿te los imaginarías más tomándose algo por Ruzafa o más discutiendo en Twitter sobre política y fútbol, perteneciendo a dos esferas tan diferentes como pertenecen? No, me los imaginaría por Ruzafa. De hecho, hay un capítulo que es un capítulo que disfruté muchísimo escribiéndolo. No voy a hacer ningún spoiler, pero hay un capítulo en el que Pau y Cristina, digamos, se escapan al barrio del Carmen a una noche loca, ¿no? Sí, lo Y, recuerdo. y- y hay una visión del barrio del Carmen por la noche, desde la perspectiva de Cristina, que, repito, lo hemos comentado, que viene, digamos, del barrio del Ensanche, que a mí me encantó escribirlo, ¿no? Porque disfruté muchísimo. Yo he salido mucho por el barrio del Se Carmen nota. y entonces lo disfruté muchísimo, ¿no? Esa escritura de novela. Entonces, ¿cómo me los imaginaría? Me los imaginaría en la Plaza del Negrito, me los imaginaría en la Plaza del Carmen, en la calle Alta, pero bueno, o a lo mejor con una ruptura, porque esto ya sabes que la vida da muchas vueltas, no sé qué les depararía a los dos, pero desde luego, si tuviera que imaginarme los de fiesta, en la calle alta o en la calle baja, seguro. Sin hacer spoilers, ya solo a título personal, me gusta el final que le das a Cristina. La verdad es que me parece muy acertado tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Las páginas finales creo que eh, podía haber acabado de muchas maneras y creo que es real, pese al amor que se tiene y todo, me parece el más realista. Pues es un final que fue improvisado, ¿eh? O sea, que decir, yo cuando empecé a escribir la novela sabía un poco por dónde iban a ir los tiros, pero no tenía muy claro cómo iba a acabar la novela. De hecho, el último capítulo, que lo que hemos comentado antes, ¿no? Es el último que escribí, no estaba pensado que acabara así. Lo que pasa es que cuando ya la tenía casi terminada, digo, bueno, hay que buscarle un final redondo y no, lo que dices, no vamos a hacer spoiler, pero la verdad es que sí que cuando terminé el último capítulo dije, ahora sí que, digamos que hemos cerrado el círculo del amor, de la esperanza, incluso, y aquí abro paréntesis, hasta del club, del sentimiento por el club.
Si te pidieran una segunda parte, ¿hay algo con lo que te quedaras con ganas de más? ¿Algo en el tintero? ¿Otro personaje? ¿Otro tema más concreto? ¿Desarrollar algo? ¿O Pues pasar? mira, supongo que esto le pasará, entiendo que le pasará a Pérez Reverte, pues no me va a pasar a mí, que soy un inexperto, pero me ha pasado varias veces de que voy a leer voy a leer fragmentos de la novela en mi casa, ¿no? Entonces leo el capítulo y digo, ah, pues, está muy bien escrito. Pues aún detecto cosas de esto tenía que haberlo desarrollado más, esto se me ha quedado corto, esto aquí desaproveché una muy buena oportunidad para aquello y no sé, yo por ejemplo sí que he hecho en falta ahora, yo habría metido más diálogo entre Cristina y Pau. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Cuando sale publicado seguro que hasta Ken Follett piensa que los pilares de la Tierra necesitan más párrafos. Pero, pero yo sí, yo ahí luego me supo mal, ¿no? Cuando la primera vez que le di una ojeada así rápida a la novela, dije, me quedé con la espinita de, de hecho, es que como la novela da mucho juego, da mucho pie a las conversaciones nocturnas de Pau y Cristina, ¿no? Yo creo que ahí me voy a haber explayado porque una conversación nocturna en una ciudad como Valencia, con una temperatura tan magnífica por la noche, Y con lo gamberro que es eh, Pau, pueden ser pues no sé, conversaciones. creo que habría dado muchísimo que juego y muchísimo que hablar. Pero bueno, pues en ese momento la escritura fue así, fue así. Aquí dos apuntes, uno anecdótico que es que lo has dicho y me he acordado. Hace muchos años tuve goteras en casa y mis pilares de la tierra se convirtieron en los pilares del agua porque se deshizo entero. Y luego ya, en referente a tu novela, es muy finita, es muy breve. No sé si estaba concebida para ser corta, si hubo tijera y se redujo en edición. No, está así, tal cual está, tal cual. De hecho, por lo que te he dicho antes, ¿no? Cuando me llamó la editorial que me dijo, "Ve, te vamos a publicar la novela, vamos, yo pensaba que la frase iba a ser, tienes que hacerla más larga o más corta, o Claro. quitar esto o añadir aquello. Entonces le dije, bueno, pero tengo que hacer algo, tengo que retocar la novela. Y la respuesta fue, no, déjala tal cual está. Entonces, como se escribió y así es como se quedó. A lo mejor un poco vinculado con lo que te decía de que me quedé con la sensación de que la novela reclamaba más diálogo, ¿no? Pues a lo mejor esos diálogos le habrían dado más juego y además también un poco más de entidad a la novela. ¿Alguna reacción que te sorprendiera especialmente desde la publicación del libro? Pues, pues mira, el primer sorprendido es con la reacción, con las ventas, por ejemplo, con la opinión que ha recibido la novela. El primer sorprendido soy yo, por lo que te decía de que yo pensé que no le iba a leer nadie. Pero es que estoy convencido, y no lo he hablado con ellos, que incluso hasta la propia editorial está sorprendida, porque, bueno, te llega un manuscrito de una persona que no ha escrito nunca nada, bueno, pues te puedes hacer una idea, bueno, pues es una apuesta, pero no es una apuesta segura. Esto puede salir bien o puede salir mal. Entonces, yo creo que hasta ellos mismos están sorprendidos de la acogida que está teniendo la novela, porque es que está funcionando muy bien, con muy buen Merecido. ritmo de ventas, muy buenas opiniones. Y por lo que me decías tú de las opiniones, pues mira, hace unos meses, Gustavo Clemente, que es un periodista de Apunt, Estuvo aquí en el eh, canal. muy apreciados, muy buen tío, muy buen tío. Escribió una columna de recomendación literaria en el Levante, creo que fue en el Levante. No leí. Pues te la paso te pasaré para que la puedas publicar en tu perfil. Bueno, que se deshacía de la novela y hablaba de que era una de las mejores cosas que le había pasado a la afición valencianista en los últimos años, que era una novela que perduraría una vez Mestalla ya no estuviera y que bueno, que era una novela que merecía estar al lado de las tres grandes obras de Rafa La Huerta, que yo creo que con eso ya te lo... En el Olimpo de las tres grandes obras de Rafa La Huerta, que yo creo que con eso ya te lo he dicho. Yo cuando leí esa columna dije, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Ya he plantado un árbol, he tenido un hijo, he publicado un libro y Gustavo Clemente ha hablado bien de mi novela.
Gustavo, un fenómeno. Un fenómeno, un fenómeno. Le dije cuando cumplimos 100 invitados en el canal, le digo, creo que la mejor figura que puede pasar para estar a la altura eres tú. Y me dijo, tú no te preocupes, dime fecha y hora, y aquí estuvo. O sea, desde Sí, aquí Gustavo es un 10, es un es 10. un 10 Es un- y muy agradecido. ¿Tienes en mente una segunda novela de este u otro género? O no sé si seguirías en esta línea de realismo urbano, explorarías otra cosa. Mira, es que tengo un problema personal y resulta que esta novela, esto no lo he contado, pero lo digo ahora, esta novela salió publicada después de las pruebas de la editorial, la portada, tal, La salió corrección. publicada la misma semana que fui padre. Ah, Entonces, ¿qué pasa? De hecho, voy a contar una anécdota muy curiosa. Una anécdota muy curiosa. Cuando ya teníamos prácticamente la novela confirmada, las galeradas corregidas, en la prueba, todo hecho, eh, eh, claro, cuando fui papá, llamé por teléfono a la editorial. Básicamente tenía ganas de decir la típica frase de paren las rotativas, por lo mismo, ¿no? Paren las máquinas, porque quería meter la dedicatoria de mi hijo el nombre de mi hijo en las dedicatorias y pues, llegué a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que me preguntabas, es que me es muy difícil escribir porque bueno, pues, el tiempo. los que somos papás con un niño de 1 y 2 años, pues ya te puedes imaginar. De hecho, esta novela está escrita, Valenciana en una fiesta está escrita por la noche, de madrugada, levantándome a las 5, acostándome a las 2, aprovechando los sábados por la noche, los domingos por la noche, porque es que no es mi trabajo escribir la novela. Claro, Yo no claro. soy no es pre-reverte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora no tengo ni siquiera ese rato de las 2 de la mañana, 5 de la mañana, es que ya no lo tengo, porque, bueno, si no tienes un biberón, tienes un niño que no duerme, si no es que está malo. Entonces, eh, que haya otro proyecto va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Supongo que habrá, En pero 3 años o así. eh, me va a ser muy costoso. Lo que sí que tengo claro es que lo que escriba, que no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sí que tengo claro que la acción tendrá que transcurrir en Valencia. Vamos a ir acabando un par de cosillas más y te dejo descansar, que ya no son horas, que decía aquel. No te preocupes, te agradezco. Si, si tu novela fuera, que se habla muchas veces en Mestalla, de cuál es el himno de Valencia, del Valencia. Si tu novela fuera una canción valenciana, evidentemente, ¿cuál sería? Nino Bravo, una de Zoo, el propio himno de la ciudad o del club. Pues mira, Jolín, parece que lo hayas leído, porque un lector que leyó la novela me escribió, ahora no recuerdo el lector, porque no recuerdo el nombre del perfil, no lo conozco, al lector no lo conozco. Me escribió un mensaje por privado que se había acabado la novela, que le había encantado y me dijo he leído tu novela y he sentido que desde la primera página hasta la última estaba dentro de la canción de Tardor. Hombre, Y, y, y me pareció, o sea, me pareció una maravilloso. frase maravillosa, porque dije, ostras, pues no digo que era el objetivo de la novela, digo, pero esa sensación que yo quería de, pues que quiero que la novela también tenga un punto valencianista. Claro, cuando la canción de Tardor, que para los que somos de Valencia es casi un santo y seña, ¿no? Es una maravilla de novela, una maravilla de canción del centenario, con todo lo que conlleva esa Qué celebración. bien hecha está esa canción. Eh, Cuando me dijo desde la página 1 hasta la última página, he estado dentro de la canción de Tardor, se me abrió el cielo, ¿no? Entonces, por lo que dices de qué canción sería, pues la canción de Tardor creo que sería un muy buen ejemplo. Pero Claro. hablando de canciones, eh, eh, la novela tiene una lista de canciones en Spotify. Ujú. Si quieres si quieres te explico por qué. Dime, dime, cuenta, cuenta. Mira, lo, como te he comentado antes, la novela la escribí de noche, pues a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, y yo noté que yo era una persona que tenía que escribir con ruido y con música, ¿no? Cuando había mucho silencio no podía escribir, entonces, bueno, pues lo solventé. Ahí lo Sí, tenéis. ese es el código QR, el código QR.
lo solventé con una lista de canciones de Spotify de 400 y pico canciones, pues que iban sonando aleatoriamente con los cascos mientras pues a las 2 o a las 3 o a las 5 de la mañana yo escribía, ¿no? Entonces cuando ya terminé la novela pensé, es que estas canciones me han acompañado durante casi 2 años o 3 años, digo, se merecen un homenaje, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues la novela tiene 38 capítulos, voy a elegir 38 canciones y a cada capítulo le voy a asignar una canción que esté relacionada con su argumento, ¿no? Entonces, una persona que lee la novela puede leer cada capítulo con, entre comillas, la banda sonora de ese capítulo, ¿no? Pues, por ejemplo, el capítulo 1, que habla sobre el entierro de Pau, pues la canción que aparece es Mediterráneo, ¿no? De Serrat, a mí enterrarme sin duelo en la ladera de un monte, etcétera, etcétera, ¿no? Así con 37 capítulos más, ¿no? Pero esa es la explicación. Yo tenía que escribir con música, con ruido, y bueno, pues le atribuí una música a cada capítulo. Pues recomiendo escucharla. Yo lo hice cuando ya acabé la novela, metí el QR y dije, vamos a ver qué me cuenta Que hay Ricard, aquí. en qué había pensado para inspirarse. Y la verdad es que me gustó mucho. Compartimos bastante el gusto musical. La Pero canción de Tardor está la canción de Tardor está, en el además es cuento. que conforme suena el primer acorde y la primera palabra, yo ya tengo los pelos de punta siempre que suena. Es una cosa. Es verdad que yo soy muy sentido para todo, pero es que es muy bueno. Esa y la de Cisco Fran me Sí, parecen dos auténticos temazos. sí. Para cerrar, Carles, ha retratado la ciudad tal cual es, ha retratado la política de hoy. Sigue siendo peligroso decir la verdad, y si no que se lo digan a los del diario.es. No sé qué te Sí, interesaba más, si como escritor, retratar la fachada de la fiesta o la no fiesta que hay debajo. la no fiesta que hay debajo, ¿no? Por eso Valencia no era una fiesta. El título se podría decir realmente, Valencia no era tanta fiesta como parecía, ¿no? O sea, tendríamos la traducción del título es Valencia no era tanta fiesta como parecía. Había más Claro, petardo de lo que... había más de lo que parecía, ¿no? Entonces, no, es que yo creo que en Valencia no es ningún secreto, ¿no? Vivimos una época que parecía todo luces, arcoíris y, y maravillas y confeti, y detrás de todo eso, pues lo que había era una serie de sinvergüenzas, que algunos están en la cárcel, otros se han librado por los pelos, pero que hemos sido sufridores de auténticos gamberros y sinvergüenzas. Eh, por lo que decía antes de que tú coges un periódico del año 2014, 2015, no sé ahora qué, pues eso, o 2012, tú abrías el periódico Levante o el periódico Las Provincias y ahí tenías un catálogo de argumentos de novela que le podían servir a Ferran Torrent como a Manuel Vázquez Montalbán o a cualquiera. De hecho, uno de los casos de corrupción, que siempre estaba la broma de hay tantos casos de corrupción que hazte con todos como los Pokémon, hasta que un caso de corrupción se llama Pokémon también. Entonces Sí, ya exactamente. dijimos. Exactamente. Tal cual, viene que ni al pelo, viene que ni al pelo. Pues Carles, muchas gracias por compartir con nosotros los entresijos de Valencia no era una fiesta, por sacar un rato para nosotros y que descanses y que veamos, en la medida de lo posible, cuando puedas volver a reengancharte, que veamos otra novela tuya en nuestra estantería, junto a Rafa La Huerta, José Ricardo Mar, Paco Lloret, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pues nada, Álvaro, ha sido un auténtico placer. He disfrutado muchísimo la conversación contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegro muchísimo. Chicos, nos vemos prontito. Vamos avisando por redes como siempre. Chao. Chao, hasta luego.